Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Qué bueno poder estar una vez más acá en la reunión, poder volver a conectarnos. Y bueno, estamos una vez más desde casa, volviendo un poco para atrás y bueno, estando grabando una vez más desde nuestros hogares, ¿no? Y bueno, quería que más que nada en este tiempo, alentar a cada uno, alentarme también a mí mismo a no decaer en este tiempo, a no bajonearnos, a no ponernos tristes. Sabemos que Dios sigue manejando todo y a su debido tiempo volveremos a una vez más a encontrarnos en la iglesia, en su debido momento nos volveremos a dar un abrazo y nada, que bueno, que en este tiempo alentar a cada uno a que sigamos firmes, a no decaer y a poder seguir alabando y aprovechando todo este tiempo al máximo. Vamos a continuar con el tiempo de alabanza. Ahora sí, te invito a que podamos tener este tiempo que realmente sea de bendición para nosotros, que podamos pensar en las letras, podamos también hacerlo a modo de oración y que pueda producir un encuentro con Dios. Así que te invito a que comencemos este tiempo de alabanza. Este tiempo de alabanza cantando una canción que se llama Dios Imparable.
Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, si te tengo a ti. Muy bien, vamos a terminar este tiempo cantando una canción que dice alabaré al Señor. Qué mejor oportunidad que aprovechar este momento también como leíamos al principio. Con este cántico vamos a alabar a nuestro Dios. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré y alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré y eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, ¿dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó.
presencia estaré y cara a cara le veré. Y alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré y eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré una vez más. Y alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Gracias Dios porque te podemos alabar, porque podemos cantarte. Te pido que bendigas el resto de la reunión, que hoy nos hables, Señor, a nuestro corazón, que podamos aprender, Señor, y estar más cerca tuyo. Dejo en tus manos este tiempo, Señor, que resta de la reunión y te pido que todos seamos bendecidos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Buen día, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en Colosenses capítulo 1. La carta de Pablo a los Colosenses capítulo 1 dice, aquí escribiendo el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y aquí la carta fue escrita por Pablo, como bien dice, ¿no? Y él era apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Dios mismo se le encontró en camino a Damasco y le dijo que iba a ser de utilidad para él, ¿no? Y está hablando a los santos y fieles hermanos de Colosas. Cuando Pablo se dirigió a estos hermanos, él le dice santos y fieles hermanos, ¿no? En Cristo que están en Colosas. Y acá vemos primero a quién le dirigía la carta, pero dice santos. Él no hizo distinción de los hermanos. Todo verdadero cristiano es un santo, somos todos santos posicionalmente, ¿no? Pablo hizo una distinción entre santos y fieles hermanos, se refiere al motivo por el cual él escribió la carta, ¿no? Porque había algunos problemas doctrinales que los judaizantes querían intrometer en la iglesia en Colosas, ¿no? Y dijimos que esos problemas, encontré ahí que dice, llamada también herejía de los colosenses, dice que exigían la veneración de elementos del mundo, ¿no? Lo podemos leer eso en 2.8 de aquí de Colosenses. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea que ponían cosas del mundo dentro de la iglesia, ¿no? Filosofías y huecas sutilezas. Los errores doctrinales y las cosas que Dios no quiere entran sutilmente, no entran como una tromba, sino sutilmente se van metiendo y van socavando lo que Dios quiere para la iglesia, ¿no? Después, el culto de los ángeles. Colosenses 2.18 dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Acá se metieron los agnósticos, y en un comentario que hace Scofield de esto dice, los propagadores del error dieron motivo
a la advertencia que Pablo hace a la iglesia de Colosas, y entre quienes dicha advertencia tiene en principio un significado perenne, eran llamados gnósticos, que viene del griego gnosis, conocimiento. De sus enseñanzas, los gnósticos entraron en conflicto de la obra redentora de Cristo, ¿no? De la manera sutil, con la revelación bíblica acerca del elevado rango y la obra redentora de Cristo, a quien procuraban despojar de toda su divina dignidad, atribuyéndole tan solo la más elevada posición en el orden de los espíritus, al mismo tiempo que exaltaban a los ángeles, diciendo que éstos se hallaban ocupados en producir la salvación mesiánica. Miren qué terrible, ¿no? Despojaban a Cristo de su honor, de todo lo que es, de su deidad, y atribuían a los ángeles la salvación mesiánica, ¿no? Qué tremendo el error que tenían esta gente. Y después, en tercer lugar, observancia de diversas prescripciones sobre el tiempo y la comida. Eso lo vemos en el 2.16, que dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. No todas las observancias de las costumbres judaicas opuestas por los judíos, ¿no? Cosas que Dios no quiere para la iglesia, ¿no? No nos olvidemos que nosotros somos la iglesia, no somos, somos el pueblo espiritual de Dios y no el pueblo terrenal de Dios, ¿no? Siguiendo, encontré un comentario que dice que el ambiente religioso del primer siglo era muy parecido al nuestro, en el sentido que eran tiempos de mezclas religiosas, como vemos, ¿no? Con personas tomando ideas de grupos, y la diferencia ahora, que es muy similar a la situación, no es como iglesia, sino individualmente. Los cristianos se van apartando individualmente, tomando ideas de una religión, de otra. Sutilmente Satanás lo va tomando y se arman su propia religión. Esa es la diferencia, ¿no? Pero el error es el mismo. Dejan de lado la sana doctrina para ir en cosas de huecas filosofías, como dice el 2.8 que hemos leído, ¿no? Que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Satanás es muy astuto y sutilmente nos va apartando de Dios, ¿no? Y bueno, dijimos que esta carta fue dirigida a Colosas, los hermanos colosenses que vivían en Colosas, una ciudad que Pablo no había ido. Y esta carta fue escrita por medio de que Epafras, un siervo de Pablo, un consiervo de Pablo, él llevó el Evangelio a Colosas, ¿no? Y en Colosenses 1, 6 y 7 podemos leer que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Y el 7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, ¿no? O sea que él llevó la luz del Evangelio a Colosas, Epafras, ¿no? Y en 4.12 vemos que también dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en lo que Dios quiere, ¿no? Es un hermano que estaba muy comprometido con los hermanos de Colosas porque él le había llevado el Evangelio. Y el 13 dice: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Pablo, cuando estuvo en Éfeso, predicaba, como dice Hechos, en la escuela de Tirano, donde todos los habitantes de Asia iban, y probablemente este hermano que llevó el mensaje a Colosas y a esta zona, se convirtió allí y llevó las buenas nuevas del Evangelio en el primer amor a los hermanos de Colosas, donde él vivía, y los de la Odisea también, ¿no?
vemos ahí el primer amor, el deseo de transmitir el Evangelio, la buena nueva de salvación que él había aprendido, que habían cambiado su vida y quería transmitirlo a los demás, ¿no? Eso lo podemos ver en Hechos 19:10, ¿no? Eso es hermoso ver cómo Dios utiliza de distintas maneras. A pesar de que Pablo no estuvo en Colosas, él transmitió el mensaje a un hermano y este hermano lo siguió distribuyendo, ¿no? Es lo que debemos hacer nosotros, transmitir el mensaje en cada oportunidad que tenemos para que Dios lo haga crecer y fructificar a su tiempo, ¿no? Porque la obra no es nuestra, sino es de Dios y nosotros somos siervos suyos. Dice, continuando con el capítulo 1, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es un saludo familiar de Pablo, ¿no? Que unía el saludo de paz de Shalom con el saludo de la gracia, ¿no? La gracia que había recibido Pablo, ¿no? Que anteriormente no conocía, ¿no? Y gracias al encuentro que tuvo, como dijimos, en camino a Damasco, pudo conocer la gracia y nunca se cansó de distribuir este mensaje, ¿no? De dar el mensaje para el cual había sido llamado, ¿no? De la gracia. Pero también pone el de Shalom, el de la paz, porque él también era judío, ¿no? Y une los dos, porque las dos cosas están unidas, ¿no? No hay separación entre Dios y los judíos. La salvación vino a través de los judíos, dice la palabra, ¿no? Y dice que amaba a los hermanos aunque no los conocía, ¿no? No necesitaba verlos para amarlos. Y eso es algo que tenemos que aprender nosotros también, ¿no? Podemos bendecir a hermanos sin conocerlos, ¿no? Y muchas veces oramos cuando nos dicen de necesidades o cosas que pasan con hermanos que ni aún conocemos, y bien hacemos en orar, seguir el ejemplo de Pablo, ¿no? Que oraba por todos, ¿no? La oración es muy importante para interceder por otros hermanos que están en necesidad, y debemos orar unos por los otros, como lo dice en Tesalonicenses, ¿no? Orad sin cesar y dar gracias en todo. Dice en el versículo, siempre orando por vosotros, continúa, ¿no? Siempre orando, dice el versículo 3, por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando. Qué hermoso es esto, ¿no? Siempre orando. Por eso él tenía autoridad para decir, orad sin cesar, porque él estaba siempre orando por todos vosotros. Y dando gracias, ¿no? Siempre orando y siempre dando gracias. Muchas veces damos poco gracias, ¿no? Y Pablo oraba por los colosenses lleno de gratitud, y Pablo tenía mucho para agradecer. Quién sabe por qué oraba mucho, ¿no? Y quién sabe no tenemos muchas veces mucho que agradecer porque oramos poco. Cada uno debemos analizarnos cómo estamos orando, qué tiempo le dedicamos a la oración, a decirle al dueño del universo, aquel que nos salvó, nuestras necesidades. Y si oráramos más, tendríamos mucho más para agradecer porque Él contesta a su tiempo lo que es correcto para nosotros. Y muchas veces decimos, ¿por qué hay tantos motivos de oración, de pedido y tan poco de agradecimiento? ¿Quién sabe? Porque oramos mucho menos de lo que debíamos. En primer lugar yo, ¿no? Es una cosa para meditar. Siguiendo el versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Una fe genuina en Jesús lleva siempre a un amor verdadero, ¿no? Y dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Acá empieza la trilogía que repite en Primera Tesalonicenses Pablo, ¿no? Que habla de fe. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor en todos los santos, a causa de la esperanza, continúa, ¿no? El versículo 5. Siempre las tres palabras, ¿no? Fe, esperanza y amor. Y lo repite en Primera Tesalonicenses 1:3, y vamos a leerlo, porque era una constante del mensaje que Pablo quería transmitir, ¿no? Las tres cosas, ¿no? Dice,
acordándonos sin cesar en 1 Tesalonicenses 1:3, delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo escribe esta carta para amonestar a esta gente porque tenían errores algunos hermanos de Colosas, pero siempre empieza viendo lo bueno. A pesar de que Pablo iba a exhortar a los hermanos a corregir errores, como estamos todos obligados, entre comillas, Dios nos manda que corrijamos cuando vemos que un hermano está en error, corregir en amor. Siempre empieza con amor, resaltando lo bueno que tiene esta gente. Está hablando de la esperanza, está hablando de la fe y del amor, ¿no? Qué tremendo que eran hermanos dedicados, ¿no? Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe, del amor que tenéis para todos los santos. Eran hermanos de mucha fe y de amor para todos, no le faltaba amor. A causa de la esperanza, tenían esperanza en la venida del Señor para tener la redención adquirida completa, ¿no? Qué hermoso es esto de que, aunque tengamos que corregir a un hermano por amor, primero vayamos a resaltar todo lo bueno que él tiene, ¿no? Y eso es el ejemplo que nos da Pablo acá, de ver lo bueno de los hermanos y después corregir lo que se está desviando de lo que Dios quiere para su vida, para que tenga una vida victoriosa. Dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera. La palabra verdadera es la palabra de Dios, ¿no? Y la verdad del Evangelio, la palabra verdadera, era la que le había llevado Epafras, la que había escuchado de Pablo en Éfeso, y le llevó el mensaje verdadero, que ahora los judaizantes querían confundir, ¿no? Y dice que Epafras era un fiel ministro de Cristo a vosotros. Acá ministro, muchas veces nosotros pensamos que es un cargo honorífico, de alto rango. Cuando escuchamos los ministros de gobierno, decimos el señor ministro, y realmente el ministro es un siervo, ¿no? Es uno que está haciendo una labor, uno que sirve, que es diferente a como vemos a los ministros humanos, ¿no? Que muchas veces, en vez de servir para lo que fueron hechos, se sirven de su puesto, ¿no? Nosotros debemos ser siervos, uno que sirve con humildad en lo que Dios nos da el privilegio de hacer para su obra, ¿no? Y dice, y que lleva fruto, llevar fruto. Estaba agradecido de que el Evangelio estaba llevando fruto, y Pablo le predicó, Epafras recibió el mensaje y llevaba fruto porque plantó 3 iglesias, como hemos leído, ¿no? Y se iba dispersando, se iba llevando, iba creciendo, iba andando el Evangelio por todo el mundo, ¿no? Como a todo el mundo, dice, o sea, Pablo comenzó desde el viaje a Damasco, la tarea que Dios le dio, cuando tuvo que cambiar su actitud, tuvo que tener un tiempo que estuvo ciego hasta que le dio la vista y empezar la tarea. Empezó la tarea ahí donde estaba y fue predicando a todos lados, llevando el Evangelio a todo el mundo que se conocía en ese momento, ¿no? Y era perfecto porque él predicó en un lado, el otro hermano recibió el mensaje y siguió plantando iglesias, ¿no? Dio todo la vuelta, el plan de Dios, se estaba cumpliendo, ¿no? Y siguiendo, dice el versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Pablo oraba para que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, ¿no? Y hay un comentario de Spurgeon que encontré que dice, si tú lees esta carta de principio a fin, dice Spurgeon, observarás que Pablo alude frecuentemente al conocimiento y la sabiduría,
hasta el punto en que él vuelve su atención en oración por la iglesia, que es juzgada por ser deficiente en esos asuntos, ¿no? Estamos hablando de la herejía que se nombra herejía de los colosenses. Él no los tendría por ignorantes. Él sabía que la ignorancia espiritual es una constante fuente de error, inestabilidad y tristeza, y por lo tanto él deseaba que ellos fueran enseñados debidamente en las cosas de Dios. Acá vemos que muchas veces cerramos por ignorancia, ¿no? Y por ahí podemos ser cristianos de muchos años, pero muchos años tomando leche, como dice Pedro, ¿no? Aún siendo adultos, siguen tomando leche y no crecen. Y cuando no crecemos, como vemos acá, empiezan los errores, ¿no? Cualquier viento de doctrina nos lleva de acá para allá, sutilmente se van introduciendo cosas que no es lo que Dios quiere, ¿no? Él, por lo tanto, dice, él deseaba que fueran enseñados debidamente en las cosas de Dios. Si queremos saber la voluntad de Dios, debemos estudiar las Escrituras cada día, y cuando sabemos las Escrituras, continúa diciendo el versículo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Podemos tener una vida que no agrada a Dios por desconocimiento, por ignorancia espiritual. Esto es muy importante. Nuestro andar debe estar basado en nuestro conocimiento de Dios y en el entendimiento de su voluntad. Cuando conocemos la voluntad de Dios y sabemos lo que Él quiere para nuestra vida, ahí empieza una cosa muy importante. No tenemos excusa. Ya no tenemos excusa porque sabemos la voluntad de Dios. Y si andamos como nosotros queremos, es porque nuestra vida no quiere hacer lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? No tenemos razón para después quejarnos de nuestros problemas y de nuestros errores, porque no estamos haciendo la voluntad que Dios quiere para nuestra vida, ¿no? Debemos conocer la voluntad de Dios para poder cumplirla. Y dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios para agradar a Dios en todo. Si queremos agradar a Dios en todo, conozcamos su voluntad y empecemos a tratar de cumplirla. Dice, continúa diciendo, fortalecidos con todo poder. Fortalecidos con todo poder. Cuando vengan los problemas del enemigo, dice el versículo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. La potencia de su gloria, ¿no? Para toda paciencia y longanimidad. Cuando vienen los problemas, las circunstancias, Él nos provee la paciencia y nos da longanimidad, un largo ánimo. Nos da ánimo a pesar de las pruebas. Si tomamos del fruto del Espíritu que tenemos nosotros, lo recordamos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, ¿no? Y si tomamos los que ya tenemos, las armas que ya tenemos, vamos a poder soportar con gozo, no felizmente, por felicidad por los problemas, sino con gozo, ¿no? Como lo vimos en otra oportunidad, y con paciencia, ¿no? Todos debemos aprender de esto, primeramente yo, sobre todo de la paciencia, ¿no? Que me cuesta tanto. Pero Dios nos da las herramientas para soportar las acechanzas de Satanás, ¿no? Dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Qué hermoso que Dios comenzó la obra. Él pensó en nosotros, en darnos una salvación. La obra de nuestra salvación comenzó por Dios, ¿no? Él la comenzó. Él, la persona de la Trinidad que inició el plan desde el principio de los siglos, ¿no? De antes de la fundación del mundo. Y quiere hacernos aptos. Y nosotros somos hechos aptos como parte de la herencia, en lugar de que nosotros nos la ganemos por nuestro trabajo, ¿no? Esto es así. La gracia es, valga la redundancia, gratuita, gracia, ¿no? Y no porque nosotros hagamos cosas como otras religiones quieran, ¿no? Sino que es gratuita. Y dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Hemos sido librados del dominio de Satanás, ¿no? No quiere decir que ya no pequemos, sino que tenemos la victoria, ¿no? Cada tentación y cada prueba tenemos cómo salir, si usamos las herramientas que Él nos dio, ¿no? Y
sabemos que las potestades de las tinieblas existen, ¿no? Que a pesar de que muchas veces algunos las tratan como que no existieran, pero las tinieblas existen, ¿no? La potestad de las tinieblas son los demonios, los ángeles caídos, y están al servicio de Satanás para que cada uno de nosotros como cristianos tengamos vidas derrotadas, ¿no? Y los efectos que hacen estas potestades de las tinieblas nos aletarga, o sea que dice, hace disminuir la actividad de forma lenta y progresiva, como les pasaba a esta gente, ¿no? Sutilmente, dice Pablo. Lenta y progresivamente nos amaña para que no sirvamos al Señor. Y es hábil para ocultar, para cuando ocultamos cosas que están mal y a Dios debemos ir en oración y arrepentidos, y Él nos va a perdonar, ¿no? A través de la sangre de Cristo. Dice, aflige y deprime al hombre. Ese es el deseo de las potestades del demonio, afligir y deprimirnos para que no sirvamos a Dios. Afligir y deprimirnos. Qué terrible que es esto, ¿no? Nos puede fascinar. Y Satanás era el ángel de luz, por eso fascinó, desde el comienzo que fascinó a Eva, haciéndole comer del árbol prohibido, ¿no? Y produce una atracción irresistible para hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Eso es lo que hacen los demonios, ¿no? Nos fascinan con cosas, nos presentan el pecado y las cosas malas como si fueran buenas, y de una vez que caímos nos hace bajar hasta lo último y nos aflige y nos deprime, ¿no? Por eso debemos ir a Dios y restaurar la comunión con Él, para volver a tener una vida victoriosa. Estas cosas fuimos librados, ¿no? Y Spurgeon escribe acá, dice, amados, nosotros aún somos tentados por Satanás, pero ya no estamos bajo su poder. Tenemos que luchar contra él, pero ya no somos sus esclavos. Qué importante es esto, ¿no? Él no es nuestro rey. Él no tiene derecho sobre nosotros. Nosotros no le obedecemos, nosotros no escucharemos a sus tentaciones. Eso es lo que debemos hacer, dice Spurgeon. Ya no somos de Satanás. Fuimos comprados con la sangre de Cristo, ya no tiene dominio sobre nosotros. Podemos caer, pero debemos levantarnos y volver en la lucha para no caer a lo que Él quiere hacer, de desviarnos de lo que Dios quiere para nosotros como hijos suyos. Y dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Fuimos sacados del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y Barclay escribe, dice que tiene un significado especial en el mundo antiguo. Cuando un imperio conquistaba a otro, era la costumbre de tomar la población del imperio derrotado y trasladarlo completamente a la tierra del conquistador. Y esto es lo que hizo Dios con nosotros, ¿no? Fuimos trasladados al reino de Dios. Todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenece a Él, ¿no? Porque nos compró al alto precio de la sangre de su Hijo, ¿no? Como dice lo que sigue el versículo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué hermoso, ¿no? Como también dice Pedro, que no fuimos comprados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y esa sangre es la que nos limpió para la eternidad, ¿no? Y tenemos el perdón de pecados, un perdón que es la palabra griega es aphesis, la cual se refiere literalmente a enviar lejos, ¿no? Nuestro pecado y nuestra culpa es enviada lejos. Y dice que Él mandó nuestros pecados, como dice Miqueas 7:19, a lo profundo de la mar. Y dice, y nunca más, como dice Hebreos 10:17, me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué hermosa es el perdón de Dios, distinto al perdón humano, que muchas veces perdono, pero no olvido, dice, ¿no? Y dice, el Señor mandó los pecados a los profundos de la mar y nunca más se acordará de ellos. Qué perdón tremendo el de Dios, ¿no? Por eso no debemos, cuando caemos, no debemos hacer caso a Satanás, que nos quiere afligir y nos quiere deprimir, diciendo que no valemos nada, qué clase de cristianos somos, si pecamos. Esa es la tarea de Satanás, pero a través de la sangre de Cristo fuimos limpiados y nunca más se acordará, como leímos, de nuestros pecados. Qué hermosa salvación tan completa y tan hermosa que hizo el Señor por nosotros. Restablecemos la comunión y podemos vivir nuestra vida cristiana
volviendo al camino y sirviendo como Él quiere de cada uno de nosotros. Y voy a terminar leyéndole hasta el 20, dice la meditación de Pablo en la persona y el trabajo de Jesús. Con esto terminamos, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en el Señor Jesús, fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos, la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Qué hermosa obra de Cristo, qué redentor, que Él sustenta todas las cosas y en Él, Él hizo la paz entregando su vida en la cruz del Calvario. Y ahora vamos a hacer memoria de esa obra, participando del pan y de la copa, que son símbolos del cuerpo roto por nosotros, de la sangre preciosa que vertió, sin la cual no hay perdón de pecados. Hermanos, meditemos en esto mientras participamos y que sea de bendición toda la obra que hizo Cristo por nosotros, que busquemos crecer en el conocimiento de Dios para saber su voluntad y tener vidas fructíferas como Él quiere, corrigiendo a los hermanos en amor y amándonos unos a otros. Que el Señor nos bendiga. Buen día, queridos hermanos, y nuevamente podemos estar aquí recordando la obra redentora del Hijo de Dios allí en la cruz. A pesar de todo lo que acontece, a pesar de todo lo que sucede, allí alrededor de la mesa, Jesús, rodeado por sus discípulos, comienza a cumplirse la profecía de que el Hijo de Dios iba a ser sacrificado en una cruz por nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios que, estando allí con ellos, tomó el pan, lo partió, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y vamos a dar gracias, antes de participar del pan, por esta obra que hizo el Hijo de Dios allí en la cruz. Gracias te damos, Padre y Señor nuestro, porque a pesar de los momentos que estamos viviendo, Señor, a pesar de los inconvenientes, Señor, podemos apartar este tiempo para ir al altar de la cruz, donde el Hijo de Dios cumplió hacer lo que había venido, a morir en una cruz por causa de nuestros pecados. Y recordamos en este momento tu cuerpo, Señor, entregado, lastimado, lacerado por nuestros pecados, Señor. Tú pagas el precio, Señor, que tendríamos que haber pagado cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, tenemos la posibilidad de entrar al lugar santísimo a través de esa reconciliación que tú hiciste con Dios Padre, Señor. Que en esta mañana cada uno de nosotros nos postremos delante de tus santos pies para alabar, glorificar y reconocer que sin ti nada somos y que esa obra nos permite hoy, Señor, tener victoria a través de ti que has vencido la muerte. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a participar, hermanos, del pan en esta mañana. Yo aquí, desde este lugar, y usted donde se encuentre.
Una vez más tenemos la oportunidad también de participar del vino, que es lo que está contenido en esta copa. Es el símbolo de la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. 1 Corintios capítulo 11, versículo 25 dice que también tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que viviereis en memoria de mí. Y gracias a nuestro Señor, porque realmente lo hacemos con gozo, porque tenemos también la esperanza de que nos venga a buscar. Juan 14:3 nos relata las palabras del Señor Jesús. Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Dicho esto, voy pues a preparar lugar para vosotros. A Él sea la gloria, que nos va a venir a buscar dentro de poco. Señor, gracias te damos porque podemos participar también de este vino, que es el símbolo de tu sangre. Gracias, Señor, porque tu sangre limpia nuestros pecados. Gracias, Señor, porque ante la confesión de nuestras culpas, Señor, de esos hechos que muchas veces involuntariamente realizamos, Señor, ante esa confesión, tu sangre derramada en la cruz limpia nuestros pecados. A ti, Señor Jesús, sea la gloria, para siempre, jamás. Amén, amén y amén. Participemos entonces de este vino, que es el símbolo de la sangre del Señor Jesús. Dios, quiero ser un altar de adoración. Suba de mí un olor agradable a ti. Preciosa paz de mi Rey, mi Señor, mi adoración. Dios del poder, santo es mi Dios, altísimo. Bendito Señor, te adoro a ti, amado Salvador, te alabo a ti. Precioso Señor, santo solo tú, te adoro a ti. Dios, quiero ser un altar de adoración. Suba de ti un olor agradable a ti. Preciosa paz de mi Rey, mi Señor,
mi adoración. Dios de poder, santo es mi Dios, altísimo. Bendito Señor, te adoro a ti, amado Salvador, te adoro a ti, precioso Señor, santo solo tú, te adoro a ti. Te adoro solo a ti. Santo, te adoro a ti. Te adoro solo a Santo, solo tú, te adoro a ti. A pesar de todas las circunstancias, sigo adorando al Señor. Amén. Bueno, qué bueno que hemos podido adorar a nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, en esta mañana. Gracias, Señor, por esto. Nos llena de gozo y ahora estamos terminando esta hermosa reunión. Y quisiera dejar un pensamiento para la semana. Dice así, Filipenses 4, capítulo 4, versículo 7. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Qué bueno, esta semana tenemos una nueva oportunidad para poder cumplir con la palabra del Señor. Pensar en estas cosas, que eso es agradable al Señor. Te dejo esto como una idea para esta semana que comienza. Y estoy leyendo desde una Biblia que no es mía, es de un amigo creyente en el Señor, que en este momento está un poco apartado. Yo voy a terminar esta oración, esta reunión, con una oración pidiendo por él, porque sé que algún día esta Biblia que él abandonó y que yo la tengo, algún día se la voy a poder entregar en la mano, porque ha vuelto al redil, al pastor de las ovejas, el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tenemos en tu palabra aquellas cosas que nos aconsejan seguir tus pisadas, seguir tus caminos, utilizar todas las virtudes, los dones que tú nos has dado. Y en esta lectura que el apóstol Pablo nos deja, Señor, también encontramos en aquellas cosas por las cuales debemos fijar nuestro pensamiento y apuntarte a ti, Señor, porque tú eres el autor y el sostenedor de nuestra fe. Gracias, Señor, por tu palabra que nos alienta y nos consuela en los tiempos de dificultad. Pero en especial te pido por mi amigo, que tú lo conoces, Señor, es tu hijo. Tócale su corazón, zamarréelo un poquito, Señor, para que vuelva a tus caminos. Estoy seguro que volverá y estoy seguro que tú lo estás cuidando, porque lo quieres con toda el alma.
Gracias por escucharnos. A ti, Señor Jesús, sea la gloria para siempre jamás. Amén, amén y amén. Buena semana. Que Dios nos bendiga a todos.